Oye, como ahora en las votaciones, mande, perdón, no como escuché. ahorita las votaciones, de Ajá, que cada cierto periodo sí, votamos para ajá, elegir personas. sí. Bueno, Ahí está. vamos a seguir siguiendo el punto del desarrollo de Roma, perdón. Eh, Vamos a ver la crisis de la República. Cómo esta estructura de la que platicamos ahorita entra en crisis, ¿no? Bueno, aquí Roma obviamente sigue expandiéndose, sigue creciendo, pues acaba con Cartago. De hecho, se dice que eh, llena de sal a ciudad, ¿no? Para que no vuelva a revivir. Y en el 135, Roma va a tener la primera guerra servil, la primer movimiento de esclavos. Es interesante porque el movimiento más conocido es el de Espartaco, pero antes de esto ya había tenido una primera guerra que estalla en la ciudad en Enna, en Sicilia, y ahí se habla que 400 esclavos nombraron a un rey a uno y pues empezaron, ¿no? a cuestionar el poder de Roma y fue creciendo este movimiento hasta llegar a tener 200.000 esclavos. Fue una guerra que tuvo impacto, ¿no? en la política de Roma, porque tardaron 3 años para poder acabar con esta primera revuelta, ¿no? Entonces quiere decir que el sistema basado en la esclavitud pues tenía sus periodos de crisis. Y esto es un ejemplo, ¿no? Esta primera guerra servil. ¿Qué genera los conflictos en Roma? ¿Cómo entra en crisis la República? Empieza con dos personajes que de alguna forma, que son los Graco, que eran pues de las familias más prestigiosas y reconocidas, hijos, ¿no? de romanos que habían participado en la expansión de Roma, y uno de ellos era Tiberio Sempronio Graco, ¿no? Que él era tribuno de la plebe, y él pues, estaba pensando en favorecer eh, a los más pobres, sobre todo estableciendo una reforma agraria, ¿no? Que se repartiera tierra a los que menos tenían. Obviamente que esto no gustó mucho pues, a la oligarquía, digamos, a los patricios, y estas reformas son vetadas por otro tribuno. Ahí para que vean cómo hay dos tribunos de la plebe, uno propone y el otro ¿qué? El otro veta. Entonces tenían ese poder. Y lo que hace Tiberio Graco, bueno, es entonces si a mí me veta mi compañero tribuno, entonces voy a ir a la asamblea de ciudadanos, que es el máximo poder para que apruebe esta ley. Pues obviamente que la asamblea pues, le aprobó esta ley porque pues, favorecía, ¿no? a los que menos tenían. Y el problema es que el Senado estaba compuesto por quién? Pues la clase, por la élite, ¿no? Por los patricios. Y es cuando el Senado se comienza a preocupar de que estos personajes que son populares comiencen a cuestionar el propio poder de quién, del Senado, y recurran a la Asamblea para que les apruebe leyes que afectan el interés de los patricios. ¿Y qué pasa con esta situación? Pues que los senadores tenían un terror, un miedo terrible a que un personaje de su propia élite se asumiera como alguien con aspiraciones de ir más allá del poder que les daba la República, ¿no? Entonces, en el caso de Tiberio Graco, tiene un final terrible porque su medida no gustó y fue asesinado a golpes, ¿no? Entonces, su propuesta de reforma agraria pues no se aplicó. Luego sigue otro hermano de él que es Cayo Graco, que también lo eligen tribuno de la plebe. También quiere que se apruebe una ley que favorece a los que menos tienen, en este caso que permita comprar el trigo a bajo precio y que también se repartan tierras a los más pobres. Pues también muere en una riña política. No se sabe quién lo mató, pero lo que sí es claro es que era como una especie diríamos ahorita, de complot de los senadores contra estos tribunos que estaban proponiendo leyes
que favorecían a los plebeyos y que afectaban el interés de quién, de los terratenientes en este caso, ¿no? Entonces, pero eso está generando que una crisis en la República porque está dando cuenta cómo están emergiendo personajes que no, digamos, no se conforman con, digamos, tener el poder que les otorga la República, sino que quieren ir más allá, ¿no? Entonces, como una pausa, ¿no? Luego viene otro suceso que afecta también sobremanera a Roma, que es la rebelión de Espartaco, del 73 a 71 antes de Cristo. Aquí lo interesante es cómo es la segunda rebelión. Ya habíamos platicado que se había desarrollado otra y es una rebelión que logra conjuntar a 70,000 esclavos que van a seguir a este personaje llamado Espartaco, ¿no? Que Espartaco pues no era un esclavo, o sea, lo esclavizaron. Él se dice que era parte, ¿no? De alguna cultura dominada por los romanos, pero que él era parte digamos, de la nobleza de su cultura. Y él encabeza esta lucha que puso en jaque al ejército romano por más de 2 años. Entonces, es una historia muy interesante porque está dando cuenta cómo Roma, en su larga historia, experimentó una serie de conflictos que, que venían, ¿no? Desde las clases subalternas, en este caso, de los esclavos, ¿no? No sé si alguien tenga algún comentario, no me detuve mucho, nomás lo mencioné, ¿no? Como una parte interesante, ¿no? De esta historia de la rebelión de Espartaco. Sí, Pamela. O sea que de tiempos antiguos siempre se vio que siempre perjudican al que quería ayudar al más desafortunado, ¿verdad? Sí, porque los Graco, alguien dice, bueno, es que los Gracos realmente tenían interés por ayudar a los, digamos, subalternos, o es que tenían aspiraciones de ir más allá de de poder que podían tener, ¿no? Entonces, pero ahí está dando cuenta que la República le cuesta mucho trabajo como que ir conteniendo a esos personajes, ¿no? No sé cómo lo Ujú. piensen ustedes. Ya ves como en la política actual a veces desechan al que sí era una buena opción de candidato. Sí, por eso decíamos que está muy ligado con la política, ¿no? Del presente, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora el ocaso de la República, o sea, cómo llega así de manera, al fin este ensayo, ¿no? Entonces, ya habíamos visto que los Gracos, pues, de alguna forma, habían cuestionado, ¿no? El poder de los senadores, pero luego van a surgir otros personajes de mucho poder y presencia económica y política, como son Pompeyo, Julio César y Craso, ¿no? Eran los hombres que tenían más poder político, económico en Roma y que en cierto momento decidieron unirse para luchar contra los senadores, porque el senador pues era como la máxima autoridad en la República y obviamente que esta unión lo que quiere es debilitar el poder de los senadores. Y aquí es cuando podemos también analizar lo que es el patronato militar. Ahorita hablamos del patronato, o del patronato en general. ¿Qué significaría el patronato militar entonces? ¿Cómo lo podemos entender? El ¿Cómo sería apoyo militar o patrocinio. sí, un patrón militar? Apoyaban a los militares, Sí. ya sea con dinero, armas. Ujú. Es la figura de un general fuerte que tiene bajo su mando a El miles Estado Mayor, que sería sí, hoy un Estado Mayor. o sea, es un militar que tiene bajo su mando a miles de soldados y es un militar que es querido, que es admirado y que es respetado. ¿Se vuelve qué? En un patrón. ¿Y sus clientes van a ser quiénes? Todos los soldados. Y ahí está el peligro, porque ese político romano pues va a tener un gran poder porque va a tener bajo su mando un ejército. Y ahí es donde empiezan los elementos que explican la crisis, ¿no? Y siguiendo con esa historia, eh, que aparece aquí ya la figura de un personaje, ¿no?
pues muy famoso dentro de la historia de Roma, que es Julio César. Él hace toda una carrera política, ¿no? Empieza desde los puestos más bajos. Se dice que era de una de las familias pues, de mayor tradición en Roma, pero pues como que no tenía mucho, habían perdido la riqueza, ¿no? Entonces, él gana el consulado en el 59 antes de Cristo. Como él fue digamos, un conquistador de la área de las Galias, pues pide que lo nombren gobernador de esa región por ser el conquistador. Entonces, el haber hecho digamos, esas hazañas en la Galia lo convierte en un hombre que muy poderoso, porque va a tener poder ¿qué? Va a tener poder militar por los soldados que están bajo su responsabilidad, dinero por lo que extraen del dominio de los galos y pues el prestigio, ¿no? El prestigio como un gran general y un gran político. Entonces, de ser un De hombre la que tenía sociedad. problemas económicos, que le debía, por ejemplo, Craso y Pompeyo, pues eran como los que le ayudaban en lo económico, pues llega un punto en que él ya se convierte en alguien que puede prestar dinero. Entonces poco a poco va adquiriendo un gran prestigio por ser un héroe en la conquista de las Galias y también los soldados le rinden pleitesía, o sea, se nota ahí la admiración por este personaje. Pero luego empieza la lucha entre quiénes, entre Craso, Pompeyo y Julio César, ¿no? Entonces, en el caso de Craso, que era uno de los que también como que estaba luchando por el poder en Roma, pues él, que era un hombre, dicen, riquísimo, muy rico, él pues muere en una lucha contra los partos y quedan Pompeyo y quedan Julio César. Entonces, Pompeyo trata de aliarse con el Senado para que restar el poder a Julio César. eh, Recibe, ¿cómo se llama? Todo militar de Hispania, que era otra de las provincias importantes. Y César como que ve que va a ser difícil que él logre, digamos, seguir creciendo su carrera política y trata, ¿no? Pues de que él y Pompeyo tengan una alianza, ¿no? Un aspecto interesante y un dato es que él logra derrotar a Vercingetorix, que es como el máximo líder de los galos, ¿no? No sé si les ha tocado ver alguna película, caricatura con este personaje, ¿no? De hecho, hay una película así como sátira de esta historia que se llama Asterix y Obelix, donde sale Gerard Depardieu y Roberto Benigni, ¿no? Eso es por ahí, cuando tengan tiempo para que De la vean, ¿no? Entonces, esa caricatura de las que parecen vikingos, ¿verdad? sí, porque los ponen así como con cuernos. Sí, es como una historias que parodian pues esta lucha entre romanos y galos. Bueno, este enfrentamiento entre Julio César y Pompeyo pues termina convirtiéndose en una guerra civil, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, les leo esta parte textual. Allí siempre se dice que cuando Julio César cruza el Rubicón, es como el cambiar el rumbo de la historia, en el 49 antes de Cristo. Y de hecho uno puede utilizar esa frase como decir, ¿cruzo o no cruzo el Rubicón, ¿no? Dice, y se los comento, el que los soldados siguieran sin condiciones la llamada de su superior en defensa de su propia dignitas debe ser comprendido dentro de las estrechas relaciones de clientela que vinculaban a César como un patrono de sus legiones, a las que había mantenido y cuidado con el celo durante 10 años de convivencia. Este significativo hecho también muestra lo alto que cotizaba la lealtad ante el comandante respectivo y por el contrario lo poco valorado que estaban los lazos de los ciudadanos legionarios. Aquí pues estamos viendo cómo el hecho de que César decida cruzar el Rubicón está poniendo en jaque y está cuestionando el poder de del Senado, porque él tenía prohibido o cualquier cónsul o militar llegar con sus soldados a las puertas de la ciudad. Entonces, pero antes de que esto pasara, se tuvo que enfrentar, ¿no? A Pompeyo, que para su buena suerte es asesinado en Egipto, y a partir de ahí, en el 45 antes de Cristo, regresa ya como un triunfador, ¿no?
Y fíjense cómo la figura de dictador, que habíamos visto que era nada más por 6 meses, se le otorga de manera vitalicia. Y a partir de aquí, la república entra en crisis. Finalmente, ese miedo que tenían los patricios, la aristocracia, de que alguien de los suyos se erigiera como dueño de los destinos de todos los demás, había pasado, ¿no? Entonces, el hecho de que Julio César haya sido nombrado como dictador vitalicio, pues rompe parte de los principios de lo que es la República Romana, ¿no? Y bueno, sabemos la historia, ¿no? Cómo el Senado obviamente quiere detener pues, esta fractura de la República y por eso asesina, ¿no? A Julio César, ¿no? Entonces, lo asesinan y va a tomar el poder Cayo Octavio, que pues tenía, digamos, era gente de la confianza de Julio César. Y aquí es cuando se da digamos, ese quiebre entre lo que es la república y el imperio, ¿no? Aunque nunca se dijo que era una monarquía, jamás, pero en los hechos funcionaba como una monarquía. Entonces, Augusto pues era un hijo adoptivo, que era una costumbre en los romanos, podían adoptar a alguien de cercano a su confianza y nombrarlo sucesor, ¿no? Entonces, luego viene la historia entre la lucha entre Augusto y Marco Antonio, que se condimenta, ¿no? Con la figura de Cleopatra. Entonces, en esta historia, Augusto logra obtener la victoria sobre Marco Antonio, ¿no? Después de ¿cómo se dice? La trama con Cleopatra. Y a partir de aquí se acaba o se rompe la república y empieza lo que conocemos como imperio. Y dice aquí es una monarquía bajo manto republicano. ¿Qué significa eso? Tal, una monarquía bajo manto republicano. Pues que todavía, ay, perdón, buenas noches. Pues que Sí, todavía, este, aunque estaba la figura todavía del Senado, sí, al final del día, el hombre fuerte que era o que se erigió en ese momento fue César Augusto, ¿no? sí, Entonces, Zaragoza. pero, en contrapeso, entre comillas, valga la redundancia, el Senado estaba, ¿no? Pero pues al final del día él tenía todo el poder, ¿no? Sí, entonces por eso. Pudiera ser esa partecita Sí, así, es como complemento. sí, sí, porque el Senado no desaparece. Ujú, Roma siguió, ¿no? Con esta fase que se conoce como imperio y el Senado. El detalle es que es una historia muy larga y cuando alguien se adentra más, puede detectar como periodos en que el Senado podía recuperar un poco de fuerza y a veces el emperador y era así como un juego, ¿no? Muy, muy fuerte, ¿no? Pero eran pues, unas disputas por el poder terribles, ¿no? Ya. de- Así que se vuelve, digamos, un periodo muy complicado, pero sí, como dicen, va a predominar mucho el poder del emperador, porque a así es. partir de aquí van a ser dinastías las que gobiernen a Roma y dinastías que se van estableciendo por vía hereditaria o por la adopción, porque era una costumbre aceptada, ¿no? De que si el emperador no tenía descendencia, o sí tenía, pero consideraba que sus hijos no eran los más aptos, pues podía adoptar, perdón, a alguien que él consideraba y pues se tomaba el poder. Entonces, a partir de aquí son puras dinastías, ¿no? Entonces, y una lucha encarnizada por el poder, porque a partir de aquí lo que le va a dar más poder a los emperadores va a ser lo militar. El ser qué, el ser los grandes comandantes de las legiones. Ese va a ser, Ujú. ahí empieza, digamos, la fuerza del patronato militar que decía hace rato, ¿no? Y eso lo que da traste con la crisis de la República. No se pudo sostener esa estructura, ¿no? Pues que la verdad, si uno la piensa y la reflexiona, pues es muy buen ensayo, ¿no? De tratar como de crear un sistema, ¿no? Que tenga como eje rector pues obviamente el aspecto de la justicia, pero también como que no haya una concentración de poder. Ese es como el sentido, ¿no? La idea es que no se Exacto. concentrara el poder y ese era el gran temor y pasó. Y Sí. pasó, empezó con los Graco y con Julio César, pues ya vimos que es digamos, la crisis de la República, ¿no? Y obviamente si Julio César pues no hubiera sido asesinado, pues hubiera sido, digamos que el primer emperador, porque pues le dieron el cargo de dictador vitalicio, ¿no?
y todo lo que implicaba, pues decían que era un hombre con mucho arrastre, ¿no? En la plebe romana, o sea, que lo adoraban, ¿no? Porque pues había hecho toda una carrera política y había sido muy generoso, ¿no? En las cuestiones de las fiestas y celebraciones, ¿no? Que es lo que decíamos hace rato, que era el pan y el circo, ¿no? Sí, Bien. pues todo mundo, ya posteriormente, todo mundo quería emular a Julio César, ¿no? Por Ujú. eso César, César, el César, ¿no? Sí, Así se le mandaba, se le dirigía hacia el emperador romano, ¿no? O sea, sí. como César. Entonces, Ajá. emulando y recordando a este gran personaje que usted nos comenta, maestra. Entonces, Sí. sí, efectivamente. Y se convierte en una figura, un referente para otras culturas, ¿no? Sí. Posteriores, ¿no? Porque pues todos admiran, igual como lo fue el propio Alejandro Magno, ¿no? Entonces, y el Julio César Ujú. pues, admiraba a Alejandro Magno, ¿no? Que era el primer referente, ¿no? De un hombre pues, poderoso, ¿no? Un hombre destacado en la guerra, ¿no? En la conformación de imperios. Sí, todos querían ser conforme a emular al Imperio Romano, Sí, Carlomagno, en la Edad Media, todos tenían esos referentes. Y otro de ellos, bueno, cercano, en la Segunda Guerra Mundial, sí, simplemente los alemanes, cómo hacían el saludo, que es el sí, saludo nazi, pero sí se saludaba a los romanos. sí. O sea, Y está en esa reminiscencia, ¿no? En el presente. Y bueno, decíamos que empieza el imperio con ese manto republicano porque no desaparece la estructura, sobre todo el Senado, pero bueno, ujú, ahí va a existir los gobiernos de dinastías. Son muchísimas, no podríamos detenernos. Hay algunas dinastías que tuvieron, digamos, una larga vida, otras que fueron efímeras. Por ejemplo, cuando Augusto toma el poder, pues hay otros emperadores, algunos famosos por sus actitudes, como el propio Nerón, eh, que bueno, se dice que era un emperador que, si ahorita lo analizamos, pues no estaba muy bien de sus capacidades mentales. Por ahí yo leí que era un tipo que no quería ser emperador, que es lo que quería ser un artista, pero tenía una madre muy dominante que lo obligó a ser emperador porque ella también quería poder, ¿no? Entonces, pues es una historia ahí muy, la del propio Nerón, ¿no? Y se cuenta también que obligaba a la gente a escucharlo horas y horas tocar ahí, ¿no? O actuar o cantar, ¿no? Entonces, y también se culpa, ¿no? Del incendio de Roma, que dicen que a lo mejor no es cierto, ¿no? Pero sí tenía muchas actitudes de alguien que ahorita uno lo puede considerar como loco. Sí, Pamela. Bueno, en eso más bien, sí he escuchado que César Augusto sí fue adoptado por César porque era su sobrino. De hecho, Sí. eran familia. Ajá. Sí, hay algún un parentesco, ¿no? Y bueno, Augusto se consideró como un muy buen emperador porque digamos que no fue considerado como alguien que fuera de excesos, ¿no? Como que fue más austero, trató de reglamentar algunas situaciones ahí, pero le digo, si uno analizara la historia de los emperadores, pues hay para todos los intereses, ¿no? Porque también, por ejemplo, hay un periodo de Roma que le conoce como el periodo de los cinco buenos emperadores o buenos gobernantes. Es que los analistas dicen que realmente fueron buenos gobernantes, o sea, que realmente actuaron digamos, con buenos principios, preocupados por el pueblo, ¿no? Uno de ellos era Claudio. Ajá, sí, empezaron con Nerva, otro que a mí me encanta que es Trajano, eh, Marco Aurelio. ¿Cuál Marco dijiste? Aurelio. Perdón, ahorita. Y, Claudio. ajá, Adriano y Antonino Pío. Son los como que casi todos los que conocen la historia de Roma dicen que son considerados como buenos emperadores, ¿no? Y pues ya mencioné algunos que fueron realmente odiados. Pero en el caso de Nerón, pues sí, aparte de que él se dice que incendió, no solo incendió Roma, sino que también culpó a los cristianos y es lo que le provocó la persecución. Sí. Y es interesante pues ahí porque ya estamos hablando también de cómo el elemento cristiano, la religión cristiana va penetrando también, ¿no? en el Imperio Romano. Vamos a verla.
las últimas fases así de manera muy, muy general. ¿Sí? De la última parte, nomás para ir como cerrando, de los últimos años del Imperio Romano, como que hubo intentos, ¿no? De ir como modificando la forma de cómo se estructuraba, digamos, la monarquía. Y se crea la idea de la tetrarquía, o sea, que hubiera dos Césares y dos Augustos para que de alguna forma se repartieran el poder y sobre todo porque el imperio era tan grande que ya era necesario, ¿no? Que hubiera, digamos, estas dos figuras, ¿no? Sobre todo que se dividieran entre Oriente y Occidente. Entonces, por eso aparece la figura de la tetrarquía, ¿no? Tiene que ver con esto que estoy comentando. También hay que ver que Roma empieza como centro del poder a entrar en crisis y van surgiendo otras áreas que van tomando, digamos, fuerza, ¿no? Entonces, eh, en el caso del Senado ya decíamos que va perdiendo poder, pero en este momento se dice que ya es como un poder autocrático los emperadores de este periodo y que también digamos, marcando más la diferencia entre los que menos tienen, como dice ahí con los honores y los humilores, y que de alguna forma se ve muy clara esa separación entre los que son dominados y dominadores, entre los patricios y los plebeyos. Entonces, digamos que la propia cultura romana en este periodo está entrando en una severa crisis en todos los sentidos, ¿no? Entonces, se dice que incluso ya ese manto republicano ya ni siquiera se busca simular, porque los emperadores actúan ya como si fueran estilo persas, ¿no? Que lo veíamos en otra clase. Utilizan la diadema, el manto púrpura y la genuflexión, o sea, cómo la gente se tiene que inclinar ante ellos y verse como personas alejadas de la gente común. Entonces, como que se va creando toda una parafernalia del poder de los emperadores. Y eso también obviamente está en crisis. Eh, esa de idea de la tetrarquía no funciona, se fractura. Y aparece la figura de Constantino. Y yo lo tomo aquí sobre todo por lo que va a significar en el ámbito religioso, ¿no? Entonces, en ese momento hubo etapas en que había varios emperadores que reclamaban el poder. ¿Por qué reclaman el poder? Porque todos son generales que tienen a su mando un ejército. Entonces, todos se sienten con el derecho de reclamar el poder. Eso se conoce como la anarquía militar. O sea, que no se logra la estabilidad. Finalmente, en el 324, Constantino logra que se derrotara a sus enemigos y establece una nueva dinastía. Eh, pero aquí lo interesante del gobierno de Constantino es que empieza a tener mucha importancia en la religión cristiana, porque incluso él dice que gracias al rey cristiano logró tener una victoria, ¿no? Contra Magencio en el 312. Y aquí comienza, digamos, a fortalecerse el cristianismo desde el poder. Y entonces, porque como que la idea del monoteísmo se integra mucho a un poder más absoluto. Y en el caso de la sociedad romana en este momento y del propio poder, se dan cuenta de lo benéfico que resulta, por ejemplo, digamos, el tener una sola religión, ¿no? Entonces, y se avanza en ese sentido porque en el 313, con el Edicto de Milán, se decretaba la libertad de cultos. ¿Qué quiere decir? Que en la sociedad romana se puede practicar cualquier, Culto. cualquier culto que ninguno está prohibido. Pero se hace sobre todo para favorecer al cristianismo. Y es lo que se conoce, o el inicio del proceso conocido como la cristianización del imperio, y cómo empieza la relación entre el emperador y la iglesia, o sea, esa relación, pues, simbiótica, ¿no? Y que le es conveniente a ambas partes, ¿no? Otro hecho importante de estos últimos años de Roma es la fundación de Constantinopla, que se va a convertir también en un centro de poder, que luego lo verán ustedes en la siguiente parte de la historia, que se convierte en la capital del imperio bizantino. Entonces, aquí pueden ver ustedes la división de
el Imperio Romano Occidental y el Imperio Romano Oriental. Esta parte occidental va a caer, va a sucumbir en el 476 a.C. Y aquí va a continuar el Imperio Romano Oriental. Entonces hay que tenerlo así muy claro, porque este imperio va a continuar hasta 1453, que va a ser un heredero de que, o es parte pues del Imperio Romano, pero obviamente va a tomar ciertas características más ligadas a la cultura griega, ¿no? Pero en este momento la división era solamente como para facilitar la administración de este vasto imperio, ¿no? Entonces, pues aquí está señalado la ciudad de Constantinopla que se vuelve como una nueva Roma, ¿no? Entonces, y vamos a ver cómo Occidente se aleja de la influencia helénica y Oriente se vincula más a las tradiciones, desvincula, perdón, de lo latino, ¿no? Y Occidente, pues, se va más hacia el fortalecimiento del cristianismo. Bueno, ¿qué pasa en el Bajo Imperio? Pues la burocracia crece, el aparato militar es muy grande precisamente para sostener, ya no es para sostener las conquistas, es para mantener lo que tienen conquistado, porque ya empieza también la debilidad del imperio. También el sistema esclavista se dice que se estanca, o sea, los esclavos dejan como de ser una fuerza que le dé crecimiento a la economía y digamos que se le da más importancia a la mano de obra libre, ¿no? Entonces, también los emperadores aumentan la carga de impuestos en la población y eso también se vuelve una situación de descontento, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado necesita de muchos recursos para sostener a la alta burocracia y para sostener el imperio en lo militar, ¿no? Eh, en el siglo IV ya Roma es un imperio que está débil y que ya está a la defensiva. ¿Por qué está a la defensiva? Ya no puede sostener las conquistas, pero aparte empiezan a irrumpir en Roma lo que se conoce como pueblos bárbaros o pueblos germánicos, que poco a poco van llegando a las fronteras de Roma y Roma no puede hacerles frente militarmente y tiene que aceptar que esos pueblos de origen germánico sean parte de Roma como con la figura de pueblos federados. Entonces, si no puedes, ¿cómo es el luchar contra el enemigo? Pues te unes a él. Está el periodo de Teodosio, que él pues trata de llegar a un arreglo con los godos, que son otro pueblo germánico. Hay un desastre terrible en Adrianópolis donde se pierde una batalla y al final también deciden darle tierra a estos pueblos godos para que de alguna forma se integren a la cultura romana. Entonces estamos en una Roma que está defendiéndose nada más, tratando de mantener lo que tiene. Y se ve el fortalecimiento también de la religión cristiana dentro del imperio y esto se afirma cuando en el 380 se decreta en el Edicto de Tesalónica que el cristianismo es la única religión permitida en el imperio, que es el credo correcto, entonces, y que no se acepta ninguna otra religión. Entonces, a partir de aquí, el cristianismo se vuelve la religión oficial del imperio y va a perseguir y va a condenar a cualquier variante cristiana o de otro tipo que no vaya con la ortodoxia que se marca desde la Iglesia Católica con asiento en la ciudad de Roma. Entonces, aquí vamos a ver ya esa dualidad entre religión y Estado que va a ser muy fuerte en todo lo que conocemos como el periodo medieval. Entonces, eso, bueno, después lo verían ustedes. Eh, Fíjense que si uno quiere analizar la historia del cristianismo en Roma, se pueden ver como tres etapas. La primera es como una indiferencia a los cristianos. O sea, los romanos veían a los cristianos y pues no les tomaban mucha importancia, ¿no? Aunque a veces los usaban como chivos expiatorios, como en el caso de Nerón. Y luego, después de la indiferencia, hay momentos de persecución que empiezan, digamos, ya a señalarlos, sobre todo porque hay ciertos principios del cristianismo que de alguna forma están cuestionando el poder del emperador. Y la tercera fase es cuando ya bueno, la cuarta es como la tolerancia, la tercera, perdón, y la cuarta sería que el cristianismo como la religión oficial. Entonces, si se dan cuenta, son esas cuatro fases, ¿no? Entonces,
Primero pues no le daban importancia, después van dando cuenta de cómo van creciendo, ¿no? Y cómo van rechazando otros dioses. Primero dice que eran vistos como conspiradores, como supersticiosos, estaban en la clandestinidad. Ya decíamos Nerón, los acusa. En ese momento ser cristiano era ser alguien fuera de la ley, ser delincuente. Bueno, un punto interesante y que hay que reflexionar es que los primeros cristianos pues eran judíos. Por eso es como que esos prejuicios, ¿no? Entre lo que sucede en la religión católica de decir o acusar a los judíos, finalmente Jesús era judío, ¿no? Entonces, poco a poco el cristianismo se va volviendo la religión del imperio como un principio de conveniencia, ¿no? Entonces, bueno, voy a parar aquí para hacer una reflexión sobre cómo penetra el cristianismo en el mundo romano, ¿no? ¿Alguna reflexión sobre eso? Pues de hecho, empezó primero porque en ese tiempo Palestina estaba bajo dominio romano Sí, y muchos ya se estaban cansando, incluso citaban las escrituras, sí, hasta que llegó Jesús, solo que la mayoría de los líderes no le creyeron porque ellos pensaban que los romanos irían contra ellos y pensaban que sería mejor sacrificar a un hombre bueno por el bien de todo el país. sí. Y fíjense, puede uno pensar por qué la religión cristiana empezó a ganar muchos adeptos dentro de la población romana, ¿no? Siempre se comenta, por ejemplo, que la religión judía, comparada con la católica o la cristiana, en ese momento cristiana, mejor dicho, se dice que el cristianismo es proselitista, o sea, va buscando que seguidores, adeptos, y el judaísmo no tiene digamos, ese principio, ¿no? De hecho, es muy complicado que alguien que no es judío se convierta, ¿no?, al judaísmo, pero el cristianismo desde sus orígenes es una religión que proselitista. Es que los judíos se consideraban elegidos. Sí, a lo mejor es esa actitud, ¿no?, que tienen ellos, que no era necesario, ¿no?, hacerlo. Algo muy importante que ofrece el cristianismo y que no ofrecen otras religiones como pues el politeísmo, ¿no?, de los romanos, o la religión del emperador, es la salvación. Es cierto. Ese es o sea, imagínense La a un salvación. esclavo o a un campesino, ¿no? O alguien que vive en la ciudad de Roma, que sobrevive, porque la verdad es que vivir en Roma y ser un plebeyo era terrible. O sea, era una ciudad muy peligrosa, muy insegura, que para quien no tenía recursos era sobrevivirla, ¿no? Imagínense que llega una religión que te ofrece, digamos, que tiene en sus principios la idea de la solidaridad, la empatía, la bondad, pero también la idea de la salvación, la idea de que te da esperanza de otra vida, de que la vida que tienes ahorita es terrible, ¿no? Pero te puede dar, digamos, esa opción. Entonces, creo que eso fue otras cuestiones, ¿no? Pero creo que la idea de ser una religión que plantea las salvaciones y la idea de otra vida, ¿no? De otra vida mejor. Aunque maestra, Sí, perdón, porque estoy bajo una tormenta acá en este pueblito, aunque ya en los romanos ya estaba aquello y también venía de los egipcios, sí, vida después de la muerte, ¿vea? sí, No ajá, como salvación, pero hay una relación ahí, hay un antecedente donde se habla de vivir, ya no es la muerte de desaparición, sino que hay otra forma sí. desconocida, pero que se planteaba eso. Sí, y sobre todo que también el cristianismo es como que, ¿cómo decirlo? Como una religión para los pobres, ¿no? Que piensa en ellos, ¿no? En los humildes, en los que sufren, ¿no? Entonces, como dándoles Hablaba esperanza. mucho de la resurrección. Es ¿Perdón? una religión para conformarse, para no pelear por los derechos. Al final, ese es el papel que juega.
Sí, triste, pero es cierto, sí, respetando sí, las claro, creencias la religiosas. creencia de No cada tiene quien, ni ¿no? O sea, lugar, a veces sí, porque es de una visión se dice crítica, ¿no? De la cronista iglesia, de de la religión en Ahome, general, de las sobre todo el religiones en municipio general, de ¿no? Ahome, ¿no? Sí. Hay que, Pero La hay, resurrección, hay que porque cerrar el él iba a ser el micrófono. cronista ¿Quién? de Ahome, ¿Dónde está? Sinaloa. Y no lo pelaron. compañero, Carlos, Y el Topo ahí se Carlos, hay que cerrar el proclamó micrófono. cronista de Topo, pero ya estaba otro maestro ¿Y quién Carlos, puso el chisme? vamos. hay Y que, ya entonces, nos enteramos, ¿eh? El micrófono. Quedó grabado, quedó grabado. Va a decir Carlos, maestra, ahí censúrele, Di ¿no? que no, Carlos, di que no, Carlos. Bien. No, no, no entendimos, nada más escuchamos ahí las voces, ¿no? Pues ya sabemos quién manda en esa casa. Entonces, estamos hablando de cómo se da esa penetración del cristianismo, ¿no? En el imperio romano, ¿no? Y ya decíamos cómo pasó por diferentes fases hasta que el propio Constantino, pues, dijo que el Dios cristiano era su aliado, ¿no? Entonces permitió la tolerancia y luego ya con el edicto de Tesalónica, pues se vuelve la religión oficial del imperio, ¿no? Y también aquí se habla que la iglesia se convirtió en un patrón, o sea, que ejerció un patronazgo y le dio la opción a esa Roma que empieza a entrar en una crisis severa en todos los sentidos y darle como lo que el emperador no puede hacer o no puede proteger, lo va a hacer que la iglesia, ¿no? Porque poco a poco se va a establecer toda una estructura y una jerarquía que la va a copiar de la estructura del Imperio Romano. Por ejemplo, la cabeza de la iglesia, pues ¿quién? El El Papa, Papa. ¿no? Que es como si el fuera el Papa, emperador. Los senadores, ¿quiénes serían? el Cardenales. Los Los obispos cardenales. cardenales, que de hecho hay un colegio cardenalicio y bueno, y la gente, y ¿Y los quién de a los pie, elige pues a los van a ser cardenales? los curas, los párrocos de pueblo, o sea, entonces, ahí Pero está, además hay los tributo, sí, obispos, doctora. sí, la Hay limosna, niveles de tributo, desde el sí, cura más pequeño, el ayudante del cura solo le dan comida y casa. sí, Se tiene que rebuscar por ahí. El cura ya tiene cierto poder y si da buen tributo, no lo rotan. sí, ¿Vea? Si la iglesia es productiva, lo mantienen en el mismo lugar. sí. Luego el obispo, luego las diócesis. Eh, eh, Es todo una escala de poder sí, la Iglesia con cierta Católica autonomía. es una estructura muy, muy jerarquizada, ¿no? Donde también se ve la diferencia entre los que tienen el poder tanto político como económico, ¿no? Bueno, y la última parte que, para ir cerrando, que quisiera que reflexionáramos, ¿cómo explicar la caída del Imperio Romano Occidental? Porque acuérdense que va a seguir el Imperio Romano que oriental, que se le va a denominar oriental. Imperio Bizantino, pero lo de Imperio Bizantino se le denomina después, o sea, ellos siguieron siendo romanos, ¿no? Pero ya con más influencia del mundo griego. ¿Por qué cae el Imperio Romano? Pues el Hablemos de hartazgo de la gente. causas, por ejemplo, causas de la caída. La religión, ¿Mande? la religión, ya fueron aceptando más el cristianismo, Fíjese cómo el cristianismo va transformando al imperio. Y para muchos, el fin de Roma es cuando el cristianismo refuerza o se vuelve ¿cómo se llama? La religión oficial, ¿no? Porque va cambiando a la sociedad romana, ¿no? Y la va, digamos, perfilando a pues lo que ya una sociedad medieval que tiene como sustento la religión católica, ¿no? Es un elemento, ¿no? Pero ¿por qué cae Bueno, la Roma? crisis económica, hay crisis política Sí, con todas las pugnas internas, la crisis económica de no poder sostener el aparato de Estado y sí, la grandeza del imperio ya no es posible sostenerla. Hay guerra civil, llamémoslo en esos términos. Esa parte de esos triunviratos que son semejantes cuando hay golpe de Estado en los países. sí, Y entonces ponen un militar, un político popular y un profesional de alguna universidad para hacen juntas cívicas. Es sí, muy común en América Latina. sí, Viene de esa etapa de Roma. sí, Eh, la inflación, el costo de la vida, no pueden mantener controladas las colonias. Entonces, al irse separando,
para el caso de la Roma oriental, dejan de recibir esos tributos. Sí. Entonces se vuelven pobres, un Estado que no puede ser sostenido de las grandes causas. Entonces estamos Y hablando, sí, perdón, Milton, sí. Entonces, retomando, ¿no? Lo que han dicho, lo que dijo Milton, estamos hablando de una crisis política, ¿no? Inestabilidad, donde hay unas pugnas de poder terribles entre los patrones militares, ¿no? Que se sienten con el derecho de ocupar el imperio y cada vez cuesta más trabajo como que establecer dinastías y darle continuidad, ¿no? Que tiene que ver precisamente pues con esa expansión que tiene Roma y que le da mucho poder a los generales, a los militares, ¿no? Que tienen pues sus clientelas con los soldados. En lo económico, pues difícil sostener un imperio de esa magnitud. eh, digamos, en crisis porque aparte llega un punto en que Roma ya no es defensiva. Digo, no es ofensiva, es que es defensiva, porque hay un elemento externo que también defensiva. le está afectando, que son los pueblos germánicos que están, digamos, tratando de ir penetrando a Roma, ¿no? Entonces, a veces cuando se habla de la caída de Roma, se dice que fue por las invasiones de los pueblos germánicos que los especialistas no están de acuerdo porque dicen que es un elemento más que influye, porque si ustedes ahorita que les platicaba de manera muy rápida eh, cómo los romanos se enfrentan a los germánicos y llega un punto que mejor negocian y les permiten que se vayan asentando pues en los lindes, en las fronteras. Entonces, decir que Roma cae por un elemento externo, que son las invasiones germánicas, no sería del todo correcto, ¿no? ¿Alguien más que quiera comentar algo sobre esto de hablar sobre la caída del Imperio Romano? Pues también fue muy difícil sostener a los soldados, la Era muy costoso, agricultura, sí. Sí, era muy costoso. la También se habla de la agricultura. crisis del sistema esclavista, o sea, como que la mano de obra esclava también ya no era, digamos, redituable. Que, bueno, desde otras teorías como el marxismo explican que empieza a haber mucha contradicción en la sociedad porque esa mano de obra esclava ya no es, digamos, productiva, ¿no? Y eso afecta también, pues, el aspecto agrícola o minero. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la caída de Roma, pues tendríamos que estar atendiendo a la multicausalidad. O sea, no decir que fue nada más una cuestión política, militar, sino que ir como que Política, ¿verdad? tejiendo con situaciones que estaba experimentando Roma que le hicieron imposible sostenerlo, ¿no? Aparte que la propia extensión y duración de un imperio es difícil de sostener a través del tiempo, ¿no? Porque aparte se va haciendo más complejo el imperio, más plural. Llega un punto que ya los emperadores de Roma no todos son ya de Roma, o sea, hay emperadores que son ya de provincias, que también están reclamando poder, ¿no? Al centro. Bueno. ¿Algún comentario más, algo que quieran agregar para este punto? Si no, para ir cerrando, pues imagínense ver Roma en 2 horas, pues es como alguien diría como un despropósito, ¿no? Pero al menos ir destacando, ¿no? Los aspectos centrales, la parte de cronológica, sus etapas por las cuales fue cursando, destacar que primero fue una monarquía, la crisis. Lo que a mí me encanta es como la parte de la república, ¿no? Porque es algo que conecta mucho con nuestra propia política, ¿no? Y pues la parte del imperio, pues que puede ser interesante por la parte expansiva y por también, digamos, por el legado que deja Roma en todo lo que es la parte occidental de Europa, ¿no? Y que nosotros somos parte de ese legado, ¿no? inclusive en la parte de arquitectura, Que no hablamos. en Libia hay todavía grandes estadios, grandes anfiteatros en algunos lugares
no como el Coliseo Romano, pero se cree que hubieron unos mucho más grandes en otros lugares, ¿verdad? Sí, Entonces, está ese bien. aporte de la arquitectura, la cultura, es interesante. Sí, la cultura, la política, pues nuestra propia lengua, ¿no? Hablamos el castellano, que es pues, una lengua derivada del latín. Entonces, la política, ¿no? Que se hace en el presente, pues la política que Ahí es está operador, el pan y el circo. A mí me gustaría que hiciéramos Ujú. otra videoconferencia, pero para platicar sobre el libro, porque ahí está la historia más interesante, la historia cotidiana, la historia de los romanos, de las mujeres, de los niños, o sea, como que más, esto es un poquito más tedioso, ¿no? Dice Pamela que sí. Pudiéramos vernos, no la próxima semana, sino a mediados de la otra, cuando ya todos hayan terminado de hacer la lectura del libro, que hayan hecho la reseña, para que así ya podamos comentar. Y, voy a detenerla.